Bueno, ahora sí conversamos con el doctor Natalian Primo, que nos acompaña y que en efecto es autor de una columna muy interesante titulada hoy en el Diario del Comercio, Cuentos Chinos. Escuchar declaraciones de políticos de primera línea minimizando lo denunciado por la prensa sobre el presidente Gerí significa que nuestra clase política tiene moral selectiva. Eso es lo que uno de los destacados del artículo de esta mañana. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Faltaba, muy buenos días, Mávila, muy buenos días, Fernando. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Muy buenos días. Hace un diagnóstico descarnado de la clase política que nos ha gobernado, sobre todo en los últimos años, y la manera en que se han manejado las denuncias contra presidentes de la República. ¿No? Más allá del diagnóstico, yo quisiera que nos precisara, antes de ir por lo menos a la primera pausa, si usted considera que el señor Gerí debe o no debe dejar el cargo, más allá de las responsabilidades que se le, de las sospechas que hay y de las responsabilidades que eventualmente se le pueden imputar cuando las investigaciones en todos los foros hayan concluido. Es que la responsabilidad del señor Gerí, el día de hoy, se tiene que ver en el campo político, no en el campo de la Fiscalía, del Poder Judicial, que ya se verá cuando deje el cargo en cuanto a cualquier acusación, ¿no? Más no a la investigación que entiendo ya, como es público y conocido, el señor fiscal de la Nación ha iniciado. Y la verdad que en el campo político el señor está desaprobado pues con 0,5, ¿no? Entonces, no se puede admitir. ¿Cuál es el cambio en la conducta entre el señor Castillo, la señora Dina Boluarte y el señor Gerí respecto a las explicaciones frente a hechos inaceptables desde la óptica política, ¿no? No hay ningún cambio. Versiones contradictorias, absurdas, ¿no? Pretender engañarnos. Y yo lo que noto es que muchos de los políticos actuales creen que porque hacen un corazón con la mano, hacen un símbolo, un gesto como el que hacía Belaúnde, o hacen un TikTok, eso es hacer política. Y nos estamos acostumbrando a la mediocratización de la clase dirigente. Y eso es algo inaceptable. El pueblo no puede estar gobernado por gente que revela ya no solo poco conocimiento de la historia, poco conocimiento de cómo funciona el Estado, sino que además poco respeto a lo ético. Es para mí, la verdad, vergonzoso lo que ha ocurrido con el señor Gerí, sinceramente, ¿no? Y fíjese, un político joven que salía del Congreso, que podía ser una cara fresca y que podía dar un tipo de esperanza en que, bueno, había una juventud que podía, diríamos, agarrar las riendas del país a futuro. Miren lo que termina, ¿no? Ahora, la pregunta que muchos se harán a estas alturas es si realmente era una cara fresca. Bueno, pero así se vendió, ¿no? Por lo menos. Claro, digamos, sí. Era la percepción, Sí. Y era la imagen que se mostró cuando el señor Gerí asume la presidencia, Sí. y empieza a participar de operativos junto a la policía y reitera este mensaje de yo no estoy en el escritorio, no me escondo, atiende a los periodistas, que era algo que no hacía la señora Dina Boluarte. Claro. Veníamos del contraste de una presidenta completamente desaprobada, casi había un hartazgo en la población, incluso hacia su presencia, ¿no? Y el señor Gerí entra pues como esta alternativa que usted dice aparentaba ser una cara fresca. Pero fíjese, a estas alturas, sí. De pronto, y a raíz del comportamiento que tiene, podríamos decir que arrastra vicios de otros que le llevan bastante edad en el Parlamento, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Pero fíjese, a lo que yo quería hacer referencia, es que no se puede, bajo el argumento de la juventud, yo soy así, yo soy joven, no entender que el cargo presidencial y el cargo público está sujeto a ciertas reglas estrictas de transparencia. O sea, él ha pretendido justificar, diríamos, reuniones no declaradas, en horas inadecuadas, sobre temas de agenda abierta en su juventud. Y eso es inaceptable. O sea, la persona que llega a la presidencia ajusta su conducta y su comportamiento a las reglas que corresponden a quien ejerce la presidencia. No es que la presidencia se adecúa a él, es a la inversa. Sobre ese tema de la juventud, que es un argumento que se cae solo, porque bueno, tenemos que cumplir, claro, con los anunciantes, pero simplemente hacer la anotación. El señor Gerí tiene 38 años. Es decir, resulta
joven en comparación de repente a otras personas en el Congreso o a los políticos que han ocupado la presidencia recientemente, pero yo creo que hay mucha gente de 38 años con un criterio y que, a ver, con una conciencia de lo que usted acaba de decir, de la ética, más allá de la eficiencia profesional, de la ética, que nos están escuchando y que consideran realmente absurdo ese argumento. Gente menor incluso, los 38, de 35, 32, Mire, y por qué Mávila, no, 28. Yo fui porque parlamentario de 35 a los 40 años. A eso vamos. Pero sobre el futuro del presidente Gerí y lo que establece la Constitución y cómo debemos conducirnos en este momento o cómo debe conducirse el Ministerio Público y el Congreso, seguimos hablando con el doctor Natalian Primo. Vamos a una pausa a las 8:17. Mañana continuamos conversando con el doctor Natalian Primo, abogado especialista en Derecho Constitucional, excongresista además. Y la pregunta que le habíamos dejado un poco, ¿cuál es el proceso que tocaría seguir en el Congreso? Revisábamos información, por ejemplo, de cuando Francisco Sagasti era presidente de la República y se hablaba de moción de censura. Hay 4 mociones de censura en este momento presentadas en contra de Gerí y una de vacancia. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que dice la Constitución, digamos, en el fuero político, ¿no? Mire, la forma de apartar a quien ejerce la presidencia por una inconducta en el ejercicio del cargo es la vacancia. El hecho que el señor Gerí haya asumido la presidencia como consecuencia de ser presidente del Congreso no quiere decir que los actos que están siendo objetos de cuestionamiento sean actos parlamentarios, son actos en el ejercicio de la presidencia. Y el Perú es un país cuyas características es la división de poderes. Entonces no se trata de ver, como siempre en el Perú, cómo llego al camino que queremos, que es sacarlo de la manera más rápida y con menos votos. Entonces, ¿cómo me meto por la claraboya? ¿Cómo entro? Eso es lo que permite la figura de la censura. Claro, pero lo cierto es que él no está en el ejercicio del cargo parlamentario. ¿Él acaso puede ir a votar al Congreso? No. Cuando el presidente del Congreso asume la presidencia, la asume plenamente. No es un presidente capitis diminucio, es un presidente en ejercicio. Y en consecuencia las funciones, las protecciones son las que le corresponden al presidente. ¿Por qué entonces Paniagua preservó siempre su cargo de congresista? Porque es congresista, pasa que no lo ejerce. No es que no sea congresista. No ha entrado un accesitario a reemplazarlo, no. Es congresista, pero no está en ejercicio el cargo parlamentario. Entonces, usted no podría censurarlo por una función que no ha hecho en el cargo propio ¿no? ¿Me entiende? Claro, una pregunta que podríamos hacernos ahí es, en tanto congresista, ¿qué atribuciones tiene todavía el señor Gerí? ¿No puede ir a votar? No. Él ¿Puede presentar un proyecto de ley? Como presidente, como presidente que tiene... Como presidente, claro, no como congresista. No. Porque hubo un debate, me parece, sobre un proyecto de ley. Cuando recién asumió, hubo un debate sobre esa posibilidad, si podía o no presentar un proyecto de ley. No, puede presentar proyectos de ley, pero en su condición de presidente de la República. Correcto. Por lo tanto, lo que usted dice categóricamente es que lo que correspondería, si se quiere apartar a José Gerí del cargo de presidente, es una vacancia. Sí. Es una vacancia. Señora Primo, en el artículo que usted publica en El Comercio el día de hoy, y que tiene una particular carga crítica contra algunos dirigentes políticos, usted dice que se están cometiendo las mismas mañas y excusas que hemos visto desde ya bastantes años, y cita a los últimos presidentes. Pero en el penúltimo párrafo precisa un poco más la crítica y dice lo siguiente: por ello, escuchar algunas declaraciones de políticos de primera línea minimizando lo denunciado por la prensa, entre ellas una que realmente me dejó perplejo. Le gusta el chifa, pues déjenlo. Significa que nuestra clase política tiene una moral selectiva que adecúa a cada circunstancia. ¿Es consciente usted de esto, de que se trata de una crítica directa contra el que ejerce la presidencia del Congreso? Mire, hoy? Yo ya a los 60 años digo lo que pienso. No sé si les gusta o les disgusta. Pero mire, en ese artículo yo hago una suerte de cronología de cómo se comportó el Congreso frente a actos notoriamente incorrectos respecto a los cuales pasó el tema por agua tibia. Por ejemplo, cuando fue el tema de Zarratea,
conocido por la prensa, no por una investigación parlamentaria, ni mucho Igual menos. que en este caso. Igual que en este caso. Entonces, presidente del Consejo de Ministros se comprometió a entregar la lista de visitantes de Zarratea. Hasta el día de hoy la estamos esperando. El Congreso censuró a esa señora ministra. Mirta Vázquez. Así es, la censuró en absoluto. Cuando la señora Boluarte era ministra de Estado, se acreditó fehacientemente de que no solamente continuaba ejerciendo un cargo en el sector privado, sino que hacía gestiones efectivas por ese cargo. Es culpa pública. Así es. En clara violación a un artículo expreso de la Constitución que dice que quien es ministro no puede ejercer ningún tipo de gestión ni de representación de intereses privados. ¿Qué hizo el Congreso? De la vista gorda, pasó por agua tibia ese tema, frente a una violación precisa y clara. Después salió el tema de los relojes y las alhajas. ¿Qué hizo el Congreso? Se puso de costado. Más allá de algunos fuegos artificiales, lo cierto es que no procesó debidamente el tema y lo minimizó. Fue solamente, diríamos, el descrédito popular de la señora Boluarte, que estaba ya a nivel de menos de 3 puntos en aceptación, y la cercanía a las elecciones, lo que hizo que en una suerte de, diríamos, cajón desastre, metieran todo, y a raíz de un incidente de violencia con una orquesta de música la sacaran, metiendo ahí aquello que habían minimizado en su momento. Y igual ocurrió con el señor Castillo. El señor Castillo, el 7 de diciembre, no da el discurso en el cual cierra el Congreso, se decía que no habían votos para vacarlo. Y entonces ya Zarratea era... Y por favor... recontra conocido. Zarratea, los sobrinos, todo lo que estábamos viendo, ¿no? De acuerdo. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una clase política que se adecúa, simplemente pasa por agua tibia porque no quiere mover el statu quo, no quiere que se mueva el estatus de conformidad en el cual ellos están. Pero eso no es el tema, pues. El tema es qué es lo que corresponde al país. ¿Se adecúan o es que tienen intereses oscuros que compartir y tienen complicidades que guardar? Bueno, mire la frase final que yo digo, creo que la respuesta está en la frase final de mi artículo, ¿no? Entonces yo voy a leerle. Sí. Ojalá se entienda que no habrá progreso ni desarrollo si los llamados a impulsarlo parecen salidos de un relleno sanitario. Ahí está, pues. Bueno. Muy bien, con esa frase le agradecemos su presencia aquí en el programa. Gracias por venir a Ampliación de Noticias. Son las 8:29, tenemos titulares de la media hora y volvemos.